Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Castillo y les vengo a hablar sobre los amplificadores. Los amplificadores se pueden clasificar en 7, que puede ser el amplificador operacional no inversor, el amplificador operacional inversor, el amplificador sumador inversor, el amplificador operacional integrador, amplificador operacional comparador, amplificador operacional diferenciador y el seguidor de tensión. Por ahora no nos adentraremos mucho en teoría, ya que se realizará el diseño de dos circuitos con amplificadores operacionales, los simularemos y calcularemos todos los parámetros. Como circuito 1, analizaremos un sensor de luz automático para un foco de 110 voltios con el siguiente esquema. Como datos tendremos una RC igual a 330 ohmios, un beta en el transistor de 150 y un sensor de luz automático o fotorresistor que cuando se encuentre afectado por luz tendrá una resistencia de 200 ohmios y cuando no se encuentre afectado por ninguna luz tendrá una resistencia de 20 kiloohmios. El circuito se basa en encender un foco de 110 voltios cuando un fotorresistor no tenga ningún tipo de luz que varíe su resistencia, es decir, en esta posición, cuando se encuentre con luz, el foco tendrá que estar apagado y cuando deje de estar afectado por alguna luz, el foco se encenderá. Primero encontraremos el valor de la resistencia 3 con el siguiente cálculo. Analizaremos dos etapas, la de corte y la de saturación. En la etapa de corte, la intensidad en C es 0, asimismo como la intensidad en B y su voltaje de salida. Pero en la etapa de saturación podremos encontrar la intensidad en C, que es igual al voltaje de entrada sobre la resistencia C, que es la resistencia que dimos previamente. Asimismo encontraremos la corriente en B, para así encontrar el valor de la resistencia en B. Y así encontraremos las dos cargas que necesitamos para obtener la ganancia que activará o desactivará el relé. Con estos valores, asimismo podremos encontrar el resto de cálculos que nos ayudarán a entender más el circuito. Y asimismo se analizará en dos situaciones, cuando hay luz y cuando no hay luz. El fotorresistor, cuando hay luz, tendrá una resistencia de 200 ohmios, entonces encontraremos la resistencia total, que será esa suma de los 200 ohmios más la resistencia 1. Y con este valor podremos encontrar la intensidad en B, la intensidad en C, el voltaje RC y el voltaje CE. En la situación cuando el fotorresistor no se ve afectado con ninguna luz, encontraremos que la resistencia del fotorresistor será de 20 kiloohmios y la sumamos a la resistencia 1 y encontraremos la resistencia total. Con este valor asimismo encontraremos la intensidad en B, la intensidad en C, el voltaje RC y el voltaje CE. Como circuito 2 analizaremos una calculadora analógica en base a amplificadores operacionales. Este circuito consta de ingresar tres valores de voltaje diferentes y que nos entregue un solo voltaje de salida y tiene que cumplir con la siguiente operación, que es menos 1,35 multiplicado por el doble producto del voltaje A más 1.15 por el voltaje B menos 2.47 por el voltaje en C. Podemos identificar que tenemos la suma de dos ganancias negativas, con lo cual podemos decir que tendríamos un amplificador sumador inversor y por otro lado tenemos una ganancia negativa, obteniendo un amplificador inversor. Y con la siguiente ecuación encontraremos que RF1 es igual a R1 y le daremos un valor, en este caso de 10 kiloohmios. Asimismo simplificaremos la ecuación para que nos dé la siguiente. Obtenemos la ecuación que nos dará el voltaje de salida con las fórmulas de los amplificadores operacionales basándonos en la ecuación antes obtenida.
Igualamos las ecuaciones del voltaje de salida para encontrar los valores de las resistencias. Igualamos los términos semejantes y establecemos un valor para la resistencia F2 y le daremos un valor de 15 kiloohmios y encontramos así los valores de las resistencias. La resistencia 2 será igual a 5,55 kiloohmios, la resistencia 3 igual a 9,67 kiloohmios, la resistencia 4 igual a 4,50 kiloohmios y conectaremos 3 potenciómetros y estableceremos 3 voltajes de salida. Por ejemplo, en este caso utilizaremos los voltajes de 4 voltios aquí, de menos 5 voltios acá y de 2 voltios en esta parte de acá. Y encontramos que el valor del voltaje en los cálculos que tiene que ser igual a 3,6315 voltios. Entonces, aquí con el potenciómetro podremos ir dando los valores. Aquí está puesto fuentes de 12 voltios en positivo, 12 voltios negativos y así en cada parte. ¿Para qué? Para poder así sacar una corriente del potenciómetro que pueda ser positiva o negativa. Regulando los potenciómetros hemos dado que aquí salga un valor aproximado a 4 voltios, aquí un valor aproximado a menos 5 voltios y acá abajo un valor aproximado a 2 voltios. Y vemos que nos dará como resultado un valor muy similar a lo calculado, en este caso de 3,19. Obviamente va a variar los valores ya que el potenciómetro no nos va a dar un voltaje exacto de entrada. Espero que haya sido de gran ayuda y ante todo, muchas gracias por haber visto este video.